Bien, pasamos a los músculos de las paredes torácicas. Bien, todos los músculos, para empezar, en general, la función principal de los músculos de la pared torácica están relacionados a la mecánica ventilatoria, ¿no? La mecánica ventilatoria es la capacidad de poder hacer ingresar o expulsar aire de nuestras vías aéreas, ¿no? ¿Correcto? En ese sentido, no olvidar que la ventilación, cuando uno moviliza aire a través de la vía, eso no es respiración. Hago una pregunta, a veces le hago una pregunta, sobre todo a los internos, cuando están rotando, digo, ¿qué es respiración? Una pregunta casi filosofal, ¿no? Casi existencial. Ya pasaron 7 años de carrera y se supone que algo has aprendido. ¿Qué es respiración? ¿Será la capacidad de mover aire a través de nuestras vías aéreas? ¿Eso es respirar? Hay pacientes que se mueren con capacidad de poder movilizar aire. Y sin embargo se mueren. Por problemas de insuficiencia oxigenatoria. Entonces, ¿por qué? ¿Eso es respiración? Los anatomistas clásicos decían que respiración era la capacidad de movilizar aire. Pero eso ya quedó descartado hace mucho tiempo. Eso es ventilación. La capacidad de movilizar aire, ingresar y botar aire de nuestras vías aéreas, eso no es respiración, eso es ventilación. ¿Correcto? Perfecto. Luego aparecieron los fisiólogos, cuando descubrieron su famosa barrera alveolo capilar, ¿no? El alveolo pulmonar con el capilar sanguíneo. Y el intercambio de oxígeno y CO2, básicamente. Esa barrera, dijeron, eso es respiración, dijeron. ¿Correcto? Con el tiempo se descubrieron que hay intoxicaciones que a pesar que esta barrera funciona, el paciente se muere por insuficiencia oxigenatoria, igualito. Entonces, tampoco eso es respiración. Nos trolearon a los anatomistas y a los fisiólogos. ¿Qué cosa es respiración? Finalmente, la respiración es a nivel celular, a nivel del citosol y especialmente a nivel de la matriz mitocondrial. Ahí se da un famoso fenómeno. Los bioquímicos terminan teniendo la razón. ¿Qué fenómeno? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin último del oxígeno? Porque nosotros somos aerobios, dependemos de oxígeno. ¿Ah? Crear energía, exactamente, en los enlaces de la molécula del ATP. Ahí está la energía que es la fuente, es digamos la reserva energética para todos los procesos metabólicos. ¿Me dejo entender? Para todo el libro de bioquímica, en pocas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso, ese es el fin último. Por lo tanto, y eso sí está bien puesto, pues sí dice respiración celular. Y hasta el momento no hay nadie que los haya refutado, ¿eh? O sea que en la actualidad seguimos pensando que respiración es la respiración celular. Por lo tanto, lo previo a ello no es respiración. El intercambio de aire a través de nuestras vías aéreas, eso es ventilación. El traspaso de oxígeno y CO2 en la barrera alveolo capilar, los fisiólogos incluso ahora le han puesto nombre, se llama hematosis, con H, hematosis. Eso es hematosis. La respiración es la respiración celular. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es que yo ya no uso el término acá de músculos respiratorios. Yo uso el término músculos de la mecánica ventilatoria. Así les pongo. ¿Correcto? Y la ventilación, la capacidad de movilizar aire en nuestras vías aéreas, se divide en dos fases básicas. ¿Cómo se llama cuando uno ingresa aire? Inspiración o inhalación, con H intermedia, ¿no? Inspiración o inhalación. Y cuando uno bota aire, expiración o exhalación. Inspiras o inhalas, expiras o exhalas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a tener músculos que son inspiratorios y músculos que son expiratorios. ¿Correcto? En los músculos inspiratorios, vamos a tener uno solo, que es el principal inspiratorio. Ese es el famoso diafragma.
El famoso diafragma. Y vamos a entender un poquito más adelante por qué es el principal inspiratorio. ¿Correcto? Es el principal. Todos los demás son accesorios. Todos los demás son accesorios. El diafragma es el único principal y todos los demás inspiratorios son los que están pegados a la pared torácica, los que están insertados en la pared torácica. Pregunta, ¿y estos inspiratorios accesorios cómo se clasifican? En dos grupos, extrínsecos e intrínsecos. Estas son dos palabritas que usamos bastante en anatomía, extrínseco e intrínseco. ¿Qué significa extrínseco? Ex, que no es propio, que no te pertenece, que no es tuyo, ¿Estamos claros? Es decir, extrínseco, que no es exclusivo, no es propio del tórax. Son músculos que vienen de regiones vecinas. Por ejemplo, vienen del cuello, vienen del hombro, vienen del abdomen. ¿Me dejo entender? Entonces son músculos que vienen de regiones vecinas, no son exclusivos, no son propios del tórax. Por lo tanto son extrínsecos. Intrínsecos, ¿qué serán? Propios, que se insertan exclusivamente entre huesos del tórax. ¿Me dejo entender? Bien. Y tanto en extrínsecos como intrínsecos vamos a tener músculos que inspiran y músculos que expiran. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está precisamente el diafragma. El diafragma está colocado en una posición estratégica. Está formando la pared inferior del tórax. Lo está separando del abdomen. Y además es un músculo que tiene forma de una cúpula, como una sombrilla. Ahora que andamos con harto sol, como una sombrilla, ¿correcto? Es decir, como si fuera una cúpula, ¿correcto? Pero en la cual nosotros reconocemos dos hemicúpulas, una hemicúpula derecha y una hemicúpula izquierda, que pueden funcionar independientemente, ¿eh? ¿Correcto? Es un músculo de naturaleza estriada, por si acaso, ¿no? Muy bien, su punto más alto en reposo está a la altura de la vértebra T8 y está formado por dos hemicúpulas, derecha e izquierda. La derecha es más alta. La hemicúpula derecha suele ser más alta, llega a nivel del cuarto espacio intercostal, mientras que la izquierda es un espacio más abajo. ¿Por qué? ¿Por qué la hemicúpula derecha es más alta? Por la presencia del hígado, porque el hígado está inmediatamente debajo del diafragma. ¿Correcto? Por el hígado. Muy bien, ahí estamos viendo el diafragma desde atrás. Perdón, desde abajo. Desde abajo, estamos viendo el diafragma desde abajo. Cuando uno ve el diafragma, nota claramente que en el centro, en la porción central del diafragma, hay una zona membranosa, relativamente rígida. Y eso se llama la porción tendinosa del diafragma. O también tiene un nombre clásico, centro frénico. El nombre frénico viene de diafragma. Frenos es diafragma. ¿Correcto? Entonces, el centro frénico o centro tendinoso del diafragma, que tiene forma de un trébol, ¿no? Una florcita de 3 hojas. Y cada hoja se llama foliolo. 3 foliolos. Un foliolo anterior, un foliolo derecho y un foliolo izquierdo. ¿Correcto? Lo más importante acá del centro frénico, lo más importante de esta porción tendinosa, es que vemos un gran agujero acá. Un gran agujero. A los agujeros en anatomía, ¿cómo le llamamos? Hiatos. Hiatos. Este es el hiato de la vena cava inferior. El agujero más grande que tiene el diafragma. El agujero más grande que tiene el diafragma es el hiato de la vena cava inferior. Significa que por aquí atraviesa la vena cava inferior. Este hiato, pregunto yo, ¿está en el centro del diafragma? No, ¿verdad? ¿Entre qué foliolos se encuentra? Entre el foliolo anterior y el foliolo derecho. Entre el foliolo anterior y el foliolo derecho del centro frénico, ¿correcto? Es el agujero más grande que tiene el diafragma. Perfecto. Y si tiene una porción central, que es la tendinosa, todo esto que rodea, es la porción muscular. La porción muscular. Y esta porción muscular también se divide en fascículos. Aquí adelante está el fascículo esternal.
todo esto de acá es el fascículo costal y atrás tenemos el fascículo lumbar. Los fascículos más largos, el fascículo más pequeñito es el esternal. El fascículo más ancho es el fascículo costal. Y el fascículo más largo, los más largos son los fascículos lumbares, porque se insertan en las vértebras lumbares. Estos fascículos lumbares tienen un nombre que a algunos les gusta usar, un nombre clásico, los pilares, pilares del diafragma. Ese es el fascículo lumbar. ¿Ok? Nada más. Ahí está, foliolos, perfecto. Fascículo esternal, fascículo costal y fascículo lumbar o pilares. Perfecto. Y bien, el diafragma tiene tres aberturas importantes, tres hiatos, tres huecos. La abertura más grande, el hiato de la vena cava inferior. Y es el único que se encuentra en el centro frénico, en la porción tendinosa. Se encuentra entre el folíolo anterior y el folíolo derecho, está a la altura de la vértebra T8, y por él pasa la vena cava inferior, obviamente, y a veces pasa el nervio frénico derecho. ¿Correcto? Luego tenemos el segundo hiato, este hiato de acá. El hiato del esófago, el hiato esofágico. Por acá pasa el hiato esofágico. Está inmediatamente por detrás del centro frénico. Detrás del centro frénico. A la altura de la vértebra T10. Y por él, obviamente, va a pasar el esófago. Pero acuérdense siempre, yo tengo una mnemotecnia, un coloquio para hablar del esófago. Yo siempre digo, el esófago es el órgano mal acompañado. ¿Por qué? Porque siempre anda rodeado de vagos. Los nervios vagos. Los vagos se le pegan al esófago. Donde va el esófago, lo siguen los vagos. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá que pasan los troncos de los vagos, los troncos vagales. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, el tercer hiato, este de acá, el tercer hiato es el hiato aórtico. El hiato por donde pasa la aorta. Este está a la altura de T12 y por ahí pasa la aorta y también el conducto torácico. El conducto torácico es el principal conducto linfático del tronco. ¿Ok? Muy bien. Ahí está el hiato de la cava inferior, el esofágico y el hiato aórtico. Perfecto. Muy bien. Acá está precisamente el diafragma. ¿Cómo está inervado? ¿Quién inerva el músculo diafragma? El diafragma, como decía, está formado por dos hemicúpulas. Una hemicúpula derecha y una hemicúpula izquierda. Cada hemicúpula está inervada por un nervio frénico, que acá lo vemos. ¿El nervio frénico de dónde se origina? Lo vimos en el capítulo de cuello. El nervio frénico se origina en el plexo cervical. Esto es plexo cervical. En las raíces C3, C4 y C5. ¿Cuál es la principal raíz? C4. ¿Ya? O sea, es un nervio que viene desde el cuello. Desde el cuello. Plexo cervical. Y va a bajar para llegar al diafragma. Cada hemicúpula está inervada por un frénico. Por lo tanto, si se lesiona un frénico, esa hemicúpula se paraliza. ¿Correcto? Si se lesionan los dos frénicos, sí se pierde todo el diafragma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y acá está la razón. La razón por la cual el diafragma es el principal músculo de la inspiración. Miren ustedes, aquí está. El diafragma tiene forma pues de una cúpula, así, convexo desde arriba, cóncavo desde abajo. Cuando el diafragma se contrae, ¿qué hace? Baja. Baja. Cuando el diafragma se contrae, baja. Al bajar, pregunta, ¿qué diámetro del tórax aumenta? El diámetro vertical. Aumenta el diámetro vertical. Si el diámetro vertical aumenta, es decir, es como si yo tuviera una cajita, y yo le aumento cualquiera de los diámetros, al aumentar el diámetro, está aumentando el tamaño de la caja. O sea, estoy aumentando el volumen. Al aumentar el diámetro vertical, aumento el volumen del tórax. Y al aumentar el volumen, la presión baja. Baja la presión. ¿Correcto? La presión baja. Y al bajar la presión intratorácica, el aire, la presión atmosférica es mayor. Y el aire puede ingresar. ¿Estamos de acuerdo? A la inversa. Si el diafragma se relaja,
se relaja, sube, va para arriba. Con esto disminuye el diámetro vertical y disminuye el volumen torácico, o sea, se achica el tórax. Y al disminuir la presión, el volumen, la presión aumenta. Y al aumentar la presión, el aire sale expulsado y se da la expiración o exhalación. Aquí está la inspiración o la inhalación y esta es la expiración o exhalación. ¿Quedó claro? Así funciona el diafragma. Ahora, ¿por qué se dice que es el principal músculo de la inspiración? Porque es responsable del 75% de la inspiración e inspiración en reposo. Cuando uno no ha hecho ejercicio, no ha hecho actividad física, cuando uno está tranquilo, reposando, uno inspira, toma aire, el diafragma es responsable del 75% del aire que entra. ¿Me dejo entender? 75% del volumen de aire que entra. Pero cuando uno hace una actividad física, un deporte intenso, entonces termina todo agitado, ¿no? Por ejemplo, uno corre toda la mañana, corres en la mañana, 40 minutos, 45 minutos, y terminas agitado. ¿Me dejo entender? Entonces ahí estás haciendo inspiración forzada. Eso se llama inspiración forzada. En ese caso, ya están actuando los demás músculos también, ya no solamente el diafragma, sino todos los músculos accesorios también están actuando. Por lo tanto, el aporte del diafragma es de 50%. Es responsable del ingreso del 50% del aire, pero en inspiración forzada. O sea, en inspiración no forzada es responsable del 75% del ingreso de aire y en forzada 50%. ¿Por qué aparentemente disminuye? Porque están actuando los demás músculos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, sin duda alguna, es el más importante porque si se paraliza el diafragma, para empezar, en situación de reposo no vas a poder respirar bien. Con 25% no puedes sobrevivir. ¿Me dejo entender? Entonces, necesitas hacer mucha fuerza, ¿no? O estar conectado a una máquina ventilatoria. Así de claro. Entonces, esa es la importancia. Bien, pasamos al resto de músculos. Ojo, dicho sea de paso, el diafragma solamente actúa en la inspiración. ¿Por qué? Porque es ahí donde se contrae. En la expiración, el diafragma no se contrae, se relaja. Se relaja. ¿Me dejo entender? Ahí está claramente, se relaja. Entonces el diafragma no se contrae, no actúa en la expiración, solamente en la inspiración. Y por eso que he elaborado esta tablita. Y por eso pongo claramente, músculo inspiratorio principal, sin duda el diafragma. El diafragma no actúa en la expiración. ¿Correcto? No actúa en la expiración. Por más que soples con fuerza, son músculos accesorios. ¿Ok? Bien, todo lo demás son accesorios y como les dije, hay extrínsecos, no propios del tórax, intrínsecos. Y en ambos hay inspiratorios y expiratorios. Miren, la regla es sencilla. Hay una ley que se desprende de la ley general de los gases, ¿no? Una ley que es la famosa presión por volumen igual constante. Recuerden esa fórmula. Presión por volumen igual constante. Esa es la famosa ley de Boyle y Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte. Seguramente en fisiología lo han visto. Presión por volumen es constante. En condiciones isotérmicas, porque somos organismos homeotermos, que manejamos una temperatura constante y eso es parte de nuestra homeostasis, ¿verdad? Entonces, somos organismos homeotermos, no somos como los reptiles que andamos fluctuando de temperatura con respecto al medio ambiente. Nuestra temperatura debe ser constante, si no nos morimos. Así de claro. Entonces, en condiciones isotérmicas u homeotérmicas, la presión por volumen igual constante. Eso es lo que se desprende de la teoría general de los gases y esa es la ley de Boyle-Mariotte. Desde el punto de vista aritmético, un profesor de aritmética me diría claramente, si tengo dos factores que multiplicados el producto sale constante, ¿cómo son esos dos factores? Aritméticamente hablando, aritmética primaria. Para que dos números que al multiplicarse el resultado no se altere, se mantenga constante, ¿cómo son esos dos números? Inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso en aritmética? Que si un valor de ellos yo lo elevo, para que el resultado no se altere, el otro tengo que
Bajarlo, disminuirlo. Porque si yo elevo los dos, el resultado se eleva. Si yo disminuyo los dos, el resultado baja. ¿Me dejo entender? Para que la resultante no se altere, yo elevo uno de los factores, el otro debo disminuir. ¿Correcto? Y viceversa. Si disminuyo este, el otro voy a tener que elevarlo. ¿Estamos claros? Por eso es que presión y volumen se manejan en sentido inverso. Cuando yo aumento los diámetros de la caja torácica, aumento el volumen. Y al aumentar el volumen, disminuye la presión. Y por eso el aire puede entrar. Al contrario, cuando yo disminuyo el volumen, aumenta la presión y el aire puede salir. ¿Estamos claros? Sumamente simple, extremadamente elemental. ¿Y cómo logro? ¿Cómo hago que aumenten? Entonces, yo no puedo manejar la presión directamente, pero sí puedo manejar el volumen. Yo puedo modificar el volumen de mi caja torácica gracias a los músculos. ¿Y cómo lo hago? ¿Modificando qué cosa? Los diámetros. Los diámetros del tórax. Eso es lo que yo hago. Disminuyo o aumento los diámetros del tórax. ¿Me dejo entender? El diafragma al bajar, ¿qué diámetro aumenta? ¿Qué diámetro? El diámetro vertical, ¿no? Lo vimos. Cuando el diafragma baja, aumenta el diámetro vertical del tórax. Si el diafragma sube, el diámetro vertical disminuye, ¿verdad? Ya. Los demás músculos, todos esta mancha de músculos que ven ahí, los demás músculos trabajan sobre los otros diámetros, sobre el diámetro transversal y sobre el diámetro antero-posterior. ¿Correcto? Yo tengo las costillas a los costados. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para aumentar el diámetro transversal y el diámetro antero-posterior? Lo que tengo que hacer es levantar costillas, elevar las costillas, porque las costillas, si ustedes observan, las costillas están orientadas hacia adelante y vienen bajando así. Las costillas así horizontales no están, ni mucho menos hacia arriba. Las costillas vienen bajando, vienen hacia adelante y vienen bajando. El extremo anterior está más abajo del extremo posterior, de una costilla. ¿Me dejo entender? Las costillas tienen un trayecto hacia abajo. Entonces, cuando yo contraigo los músculos de la pared torácica, levanto las costillas y con eso aumento el diámetro transversal. ¿Me dejo entender? Ya, en sentido sencillo, en sentido simple, digo, si yo levanto las costillas, aumento los diámetros. Y si aumento el diámetro, aumento el volumen. Y si aumento el volumen, bajo la presión. Y si bajo la presión, el aire entra. O sea, inspiración. En lenguaje sencillo, el que levanta costillas, inspira. ¿Me dejo entender? Los músculos que levantan costillas son inspiratorios. Y los músculos que bajan, que deprimen costillas, serán expiratorios. Los músculos que bajan las costillas disminuyen los diámetros del tórax, disminuye el volumen, aumenta la presión, el aire sale. ¿Estamos claros? Así funciona esto. Entonces, sumamente simple. Los músculos extrínsecos inspiratorios son aquellos que eleven costillas. Eleven costillas. Igual en este lado, los que eleven costillas. ¿Correcto? Y para elevar costillas, pregunto yo, para elevar costillas, estos músculos, ¿de dónde tendrían que venir para poder levantar las costillas? ¿Tendrán que venir de arriba o tendrán que venir de abajo? Si yo quisiera, qué sé yo, esta carpeta, llevarla hacia arriba, levantarla, tendría que estar alguien arriba con unas arneses, con unas pitas para poder levantar. Entonces, los músculos que levantan costillas son músculos que vienen de arriba. Son músculos que vienen de arriba. Vienen del cuello, de los hombros. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, los inspiratorios son músculos que vienen de arriba. Los escalenos, los pectorales, los serratos. ¿Correcto? Igual acá. Estos son los intrínsecos. Tenemos los elevadores de costillas y los intercostales externos. ¿Correcto? Intercostales externos. Luego tenemos acá los expiratorios. Estos son los que bajan, los que deprimen costillas. Igual acá. Los que bajan costillas. Tenemos los que vienen del abdomen, de abajo, rectos, oblicuos del abdomen, transverso del abdomen y transverso y serrato posterior inferior. ¿Correcto? Muy bien.
Igual acá tenemos los intercostales internos íntimos, los subcostales y el transverso del tórax o triangular del externo. ¿Ok? Simple. Nada más. Entonces, precisamente acá tenemos en cada espacio intercostal, vamos a tener 3 músculos, que son los intercostales. El intercostal externo, el intercostal interno y el intercostal íntimo o profundo. El intercostal externo, sus fibras son oblicuas hacia adelante y hacia abajo, y es inspiratorio. ¿Correcto? El interno y el íntimo son expiratorios, sus fibras son hacia abajo y hacia atrás, y son expiratorios. ¿Correcto? No, ojo, no se vayan a confundir. ¿Correcto? ¿Correcto? No se vayan a confundir. El intercostal externo es inspiratorio. No vayan a pensar que externo, expiratorio, falso. Interno, inspiratorio, recontra falso. ¿Me dejo entender? El externo, esa regla, el externo inspira y los otros expiran. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, yo tengo una mnemotecnia acá, me estaba tratando de recordar, tenía una mnemotecnia que usaba para recordar estos músculos. Ya me acordé. Hay una mnemotecnia, una frasecita. Y yo siempre digo, ¿no? El interno espera que el externo se inspire. ¿Se ubican? El interno espera que el externo se inspire. ¿No? En términos de trabajo, pues, de la vida del área. El interno espera, el interno y el íntimo son expiratorios. Y el externo es inspiratorio. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden eso. Muy bien, fácilmente.